Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En este video queremos hablarles sobre la cultura latina y por qué esta gringuita se enamoró a Ecuador. Y bueno, aquí un poco de fondo de la historia de Beca y Ecuador. Beca ya vino hace algunos años a Cuenca, Ecuador, y ahí es cuando nos conocimos y empezamos a salir, tuvimos una relación a larga distancia y quería yo mostrarle un poco de este país a Beca. Entonces ahí fue cuando iniciamos este canal de YouTube y empezamos a grabar los primeros videos para este canal. Luego de eso finalmente nos casamos y vivimos en los Estados Unidos, y así hemos estado por los últimos 2 años hasta que al fin pudimos regresar a Ecuador y aquí estamos. Estamos muy felices de estar aquí, pero queríamos aprovechar esta oportunidad para que Beca pueda expresarles qué es lo que más le gusta de este gran país. Y bueno, queríamos hablarles un poquito más sobre esto, pero vamos a salir ahorita. Vamos por un buen cafecito y hablarles un poquito más, ¿sí? Vamos allá. Listo, muchas gracias. Pase bien. Está bien, es la hora. No puede ser. Qué triste. No sé por qué dice que está abierto, pero no está abierto y no hay nadie adentro. Queríamos venir a probar este cafecito. Se ve muy bonito adentro, ¿no? Sí me he fijado yo que aquí en Ecuador tú ves un horario de atención en Google Maps y a veces está muy equivocado, entonces puede pasarte eso, ¿no? En Estados Unidos al menos te fías mucho de Google Maps y los horarios que hay ahí. Entonces eso creo que es algo un poco diferente de Ecuador. Sí, la cultura aquí es totalmente diferente y a veces es muy difícil para acostumbrarme aquí, pero solo porque es diferente no significa que no es bonita, ¿sí? Porque es una cultura muy bonita. Y bueno, sí, en este video queríamos contarles las razones por las que mi esposa gringuita Beca adora tanto este país y las razones por las que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Bueno, otro intento para un buen cafecito. Sí, aquí llegamos al Café del Museo. Sé que es un buen lugar para tomar café, así alguna cosa rica aquí. Ok, razón número 1 es siempre comemos almuerzo juntos, todos parar el trabajo para comer juntos. Y es muy lindo para mí porque en Estados Unidos no es siempre así, ¿sí? Otra razón para querer a este país es que Ecuador tiene muchos paisajes, muchos climas y tiene tanto la Amazonía, la sierra, la costa y hasta las Islas Galápagos, donde tienes para escoger y hacer muchas cosas de aquí, mucho turismo en este gran país. Sí, bueno, no es café, pero... Sí, conseguimos este milkshake. También tenemos muchas ganas de un dulcecito así, muy delicioso. Razón número 3, pienso que es 3, ¿sí? Pero es algo diferente para mí y hace mucho tiempo para acostumbrarme por eso, pero me gusta que se salude siempre la gente aquí en Ecuador o con la cultura latina. Es muy diferente en Estados Unidos, a veces solo en Estados Unidos es como hola. Sí, y para mí es algo lindo, algo que, oh sí, hola, ¿cómo estás? Yeah. Y razón número 4, pienso que ahora.
y la gente aquí es más relajante, más relajado con todo. Siempre tomar siestas después del almuerzo, porque en Estados Unidos es muy estresante y para mí es una linda cosa aquí. Sí, algo que yo puedo decir sobre eso es que la verdad aquí tenemos la hora latina o la hora ecuatoriana al menos, que se dice que tienes algún evento a cierta hora y todos llegan media hora después o una hora después, incluso hasta 2 horas después. No hay así tanta puntualidad como es en Estados Unidos. Si bien el estilo de vida en Estados Unidos es muy ordenado y con mucho espacio entre cada persona, esto ocasiona que sea muy estresante trasladarse de un lugar a otro y ser puntual en un país tan grande donde a veces tienes que viajar horas para llegar a una reunión, a tu trabajo o un punto de encuentro. Hace que sea algo estresante vivir en Estados Unidos, en comparación con Sudamérica, donde estamos muy cerca de nuestros seres queridos, donde todos se llevan con todos y siempre tendrás a dónde regresar. Algo que es difícil para mí es no sé español tan bien y a veces es difícil para expresarme muy bien en español y siempre es difícil para hablar con otras personas, con amigos o con la familia o no sé, siempre es difícil y espero que un día viene que yo pueda expresarme muy bien y muy fluida y estar fluente. Fluida en español. Y otra cosa muy importante aquí también, una gran diferencia entre Estados Unidos y Sudamérica en general, es que puedes caminar a todo lado. Las distancias en general son muy cortas. Hay ciudades que son muy grandes, sí, pero no hay tanta distancia entre un lugar y otro. Me hago entender, es como que en Estados Unidos necesitas tener sí o sí un carro y aquí en Sudamérica puedes usar transporte público o simplemente caminar como lo hemos hecho nosotros en estos días aquí en Cuenca, Ecuador. Bueno, no cultura es perfecta y no lugar es perfecto, ¿sí? Siempre hay algunos problemas o algo así. Pero este video no es sobre eso, ¿sí? Para mí es lindo para conocer un nuevo lugar y enamorarse de él. Es lindo para ser parte a una nueva cultura y más lindo cuando las personas reciben muy bien, porque no puedo enamorarse con Ecuador o Cuenca, especialmente sin la gente aquí, ¿sí? Es solo por la gente que yo soy tan enamorado de Ecuador, pero sí. De esta manera terminamos con esta serie de videos en Ecuador, un país que está en nuestros corazones por siempre, y ahora que tuvimos la oportunidad de volver, la aprovechamos al máximo como lo han visto con nuestros videos. Esperamos que nos acompañes con más aventuras en el futuro y que sigamos en este camino. Suscríbete a nuestro canal y así nos ayudas a seguir adelante. En serio es todo y gracias por ver este video y nos veremos en el siguiente, ¿sí? Chao. Chao, chao.